Fuerza Natural. Sin conciencia ambiental no hay soberanía nacional. Con Maggie Iten. Fuerza Natural en el Ágora. Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chiques? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy, Maggie? Bueno, hoy tenía ganas de mencionar el tema del calentamiento global. Ah, bien. Un tema bastante actual, que ha cobrado... Actual y sí, que tiene mucha respuesta, sobre todo por parte de la juventud que se involucró mucho con este tema en general. Bueno, como definición, el calentamiento global es el aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera y de los océanos, debido al aumento en el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? En realidad no es algo malo el efecto invernadero, es lo que hace posible la vida como la conocemos, porque se debe a que cuando la radiación solar entra en la atmósfera, son unas frecuencias que atraviesan la atmósfera, calientan la superficie de la Tierra y luego la Tierra emite una energía que son de frecuencias menores, son térmicas, y estas radiaciones son absorbidas por gases que se encuentran en la atmósfera que la vuelven a irradiar para la superficie de la Tierra. Es similar a lo que pasa en un invernadero, que se produce un poco más de calor. Esto hace que la Tierra tenga una temperatura promedio de 14 grados, pero el problema es cuando estos gases empiezan a aumentar en la atmósfera. La emisión de los gases de efecto invernadero se empezó a elevar, sobre todo después de la revolución industrial, pero en las últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI se elevó de un modo mucho más exponencial. Claro. El principal origen es el uso de los combustibles fósiles que generan dióxido de carbono, que es el 2/3 partes de los gases de efecto invernadero. Los otros son el vapor de agua, pero por ahí no depende tanto de la acción humana, y el metano, que ese también tiene cierta dependencia. ¿Cuál? ¿El metano? El metano, sí, que se relaciona con las emanaciones de la ganadería. Claro. Las flatulencias de las vacas, concretamente. Sí. Sí, para que se entienda. Que vienen de los pantanos, hay otras emisiones, también pérdidas en lo que son las tuberías, cuando se transportan los gases, también esas pequeñas pérdidas. Bueno, hay un montón de acciones gubernamentales mundiales para tratar de averiguar y tratar de reflexionar y mitigar todos estos problemas. Ya hace bastante, en el 88 se creó el IPCC, que es un grupo de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Son miles de científicos que contribuyen de modo voluntario, escribiendo informes y revisando. En este momento están elaborando el 6º informe de evaluación. Son los que revisan lo que publican los diferentes países y además sugieren algunas investigaciones que estaría bueno hacer para investigar más sobre este tema. Se creó también en Naciones Unidas una convención marco para el cambio climático en el 94 como un primer paso también para afrontar este tema, y se genera lo que se llama la Conferencia de las Partes, COP. Han habido ya un montón de estas reuniones de los COP. Este año tenía que ser la 36, que iba a ser, pero no se pudo hacer por el COVID. Claro. No, 26. 26. Y en cada una de estas reuniones están representados todos estos países, y es el órgano supremo de la toma de decisiones. Entonces examinan lo que comunican las naciones y hacen los inventarios de las emisiones que dan cada país. En Buenos Aires se realizó 2 veces ya, una vez fue en el 98 y otra vez en el 2004, la COP10. ¿Y disminuyeron? Hola Maggie, ¿disminuyeron entre los dos informes o aumentaron? En realidad lo que se ve es que
no se cumplen los objetivos que se fijan de reducción de emisiones, sobre todo. Se firmaron, son muy conocidos el Protocolo de Kioto, que fue en el 97, y el Acuerdo de París en 2015, que en esos se suman todos los países del mundo, pero después se pone como en discusión el tema del desarrollo de los países en relación con la protección del ambiente, ¿no? Claro, entonces los objetivos en general no se están llegando. En el Acuerdo de París lo que se trató de fijar fue que el aumento de la temperatura mundial sea por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles de antes de la era industrial, y de ser posible 1,5, que no sea más que eso, porque se estudió que los efectos que pueden causar son muy importantes. Claro. Pérdidas de ecosistemas, problemas graves que van a llevar mucho tiempo de revertir. Por ejemplo, uno de los problemas de los cuales se habla es el aumento del nivel del mar, que es desde el siglo XX que ya se ha visto que ha ido aumentando, y si siguen las emisiones como están ahora, esto se produce por el derretimiento de hielos, tanto polos, ¿no? de los polos y de los glaciares también en los continentes. Ajá. Entonces, si se sigue así, se podría llegar a aumentar a 1 metro. Estas son todas suposiciones que, bueno, no se sabe, porque tampoco se sabe cómo van a seguir el tema de las emisiones, si van a bajar o no. Claro. Bueno, las sequías y los incendios que hay a nivel continental también creo que son, ¿no?, una muestra de este calentamiento. Claro, global. Exactamente. Eso, lo que provoca este calentamiento global se conoce como cambio climático, que no es solamente que aumente la temperatura, que no solamente es que aumenta la temperatura media, claro. También aumentan los picos de temperatura, eso mucho más, siempre se están registrando temperaturas máximas mucho superiores a las anteriores marcas, y también esto provoca que haya precipitaciones extremas en algunas regiones, sequías en otras, y efectos climáticos extremos, desastres naturales. Todo este tipo de eventos están relacionados con el calentamiento global. Entonces esto es el cambio climático. Claro. Sí, un desbarajuste climático, podríamos decir. Porque hay el balance de carbono, que son estos gases, dióxido de carbono y metano, sí, tienen carbono. Entonces el balance de carbono se descompensa, entonces provoca todos estos problemas. Y quería mencionar especialmente... Sí. No, que incluso yo creo que la contradicción con el desarrollo económico existe, pero llega a un punto que en el largo plazo atenta incluso contra la misma sostenibilidad de la vida, digamos. Seguro, si lo pensás a largo plazo, si se va a destruir la actividad económica, por ejemplo, de producción de alimentos, porque te cambió el clima y entonces no se pueden seguir produciendo, claro, sí, se va a traer una consecuencia económica a largo plazo también. Claro, seguro. Sí. Bueno, entonces, estas actividades humanas que producen los gases de efecto invernadero, más que nada son la quema de combustibles fósiles. Se deben en la mayoría son las centrales eléctricas, que son para producir electricidad. Sí. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el 40% de las emisiones viene de este origen. Entonces, como alternativa, habría que usar energías renovables, ya sea eólica o las que vienen de represas, que también tienen sus problemas, pero bueno, sí, por lo menos se reduciría este tema reduce el impacto ambiental, digamos. Del efecto invernadero. Produce otros impactos ambientales porque muchas veces se modifica un ecosistema puntualmente, claro, en la zona donde está la represa, pero bueno, buscando una alternativa para este tema. Los generadores eólicos también producen algunos problemas, por ejemplo, en las aves, que muchas veces mueren con estos aerogeneradores porque o se desorientan, provocan también algunos problemas. No hay nada ideal. Humanas,
tienen algún efecto. No se puede volver a vivir en una ecoaldea y no tocar nada. No, eso todo seguro. Tiene un efecto. Pero creo que en el caso de los parques eólicos también un gran problema es que tienen una vida útil y después quedan instalados ahí, y hay que ver cómo son las concesiones para hacerlo con las empresas privadas que los usufructan, porque me parece que después no se hacen cargo del pasivo ambiental. Porque estaría bien que si después no va a haber más un parque ambiental ahí, no esté ese molino gigante. Claro, y además tampoco es tan eficiente, ¿viste? Tiene sus pros y sus contras. Claro, eso es lo que tienen los hidrocarburos, que es a nivel costo-beneficio son muy baratos, pero tienen un pasivo ambiental y bueno, si uno lo considera no son tan baratos tampoco. Entonces me parece estamos... Teniendo en cuenta todos los pros y los contras. Se está sincerando que el costo de la energía es cara y que es un recurso estratégico de la humanidad, me parece. Claro, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles para el transporte es muy elevada, y por el incremento de la población mundial y también, por ejemplo, ahora se usa mucho comprar por internet, y muchas veces son productos que vienen de lugares muy lejanos, y por ahí uno lo elige por el precio, pero por ahí no está tan bueno. Está bueno para contrapartida promover un consumo local, que los productos tengan que viajar menores de distancia. Se habla de un movimiento que se llama kilómetro cero, que es tratar de que todo lo que uno consuma venga de lo más cercano posible. Claro, sí, bueno, eso es lo ideal. Eso es lo ideal también para fomentar el mercado interno, y porque la economía se mantiene así, digamos, comprándole al vecino. Después los excedentes se pueden exportar, pero siempre lo mejor es un desarrollo local. Tal cual, sí. Y bueno, la industria alimenticia, la agricultura industrial produce también un 30% de los gases de efecto invernadero. Sí. Y el metano no es un volumen tan grande, pero los efectos son más graves porque mantiene más el calor que el dióxido de carbono. Ajá. Entonces, también eso todo está como en análisis y tratar de ver unas formas alternativas. Por ejemplo, lo que yo siempre menciono, la agroecología, son sistemas productivos que favorecen la captura de carbono, porque se habla mucho de las emisiones y de evitar las emisiones, que muchas veces se lo iguala a falta de desarrollo, pero en realidad hay actividades que ayudan a que ese carbono sea capturado. Claro. Las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, toman el dióxido de carbono del aire. Claro. Sí. Entonces, también los suelos, cuando están muy activos, tienen mucha microbiología, también absorben mucho carbono. Y cuando hay producciones que son mixtas, que tienen agricultura, ganadería, por ahí producción de aves de corral, todo eso se ve favorecido, la biodiversidad, la fertilidad del suelo. Les recomiendo un documental que salió en Netflix que se llama Besa el suelo, no sé si lo vieron. No lo tenía. Claro, que muestra como contrapartida la ganadería esta que se da en forma masiva, que se llama feedlot, que están los animales en corrales y sin un solo pastito, y todo comen en el grano en recipientes, y los tienen que bañar para que están muertos de calor, todo gasto de energía, en contraposición con una forma de pastoreo más natural. En este documental aparece una granja que es argentina, que está en Córdoba, que se llama El Mate, que también tiene vacunos, ovinos, pollos, huevos, miel, y bueno, te muestran lo que es el lugar, y es un paraíso lleno de plantas de todas variedades diferentes, y es productivo económicamente. Entonces... Y esto, Maggie, para ir redondeando, que ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿esto se puede hacer un cambio real para disminuir las emisiones de carbono, o mejor dicho, el calentamiento global y el cambio climático, desde una actitud personal, o se necesitan políticas estatales, políticas públicas? Sí, lo ideal son que sean políticas públicas. En la Argentina hay un organismo específico para estos temas, y se trata de reducir y mitigar. Reducir es tratar de que las emisiones sean menores, y que tratar de adaptarse también a estas nuevas condiciones,
por ejemplo, produciendo otra actividad, pero bueno, a la larga no es la mejor solución. Lo mismo que la deforestación. Bueno, son muchos de los problemas, pero se necesita, además del compromiso de políticas públicas, que está bueno, el compromiso general y de realmente los verdaderos generadores de este problema, que son las empresas, los grandes, esos sectores privados que tengan que ser forzados a que realmente cumplan con estas con estas metas, porque si no, por más que existan las leyes, si no se cumplen, ese es el problema que se genera siempre. Perfecto. Bueno, Maggie, muchísimas gracias, como cada jueves, trayéndonos estos temas que por ahí se nos pasan en el día a día, pero que son fundamentales. La verdad que el cambio climático se viene hablando desde los 90 para acá y sigue siendo un tema y es presente cada vez más. Así que gracias, como siempre, por traernos este resumen de cada jueves. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta luego. La columna Fuerza Natural de Maggie Ten. Ahora escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en